pueda retomar a partir de ahí, ¿ok? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a los que entraron ahora y cualquier cosa, Raf, al final repetimos un poquito esto de las instrucciones, ¿te parece? Ok. Bueno, entonces, de comentarios, creo que hubo un comentario interesante que creo que fue de José Miguel, me parece, que comentaba el tema de la inaplicabilidad de la norma, ¿no? Porque el RAF mencionó el tema de que no se pueden decretar gzeirot, no se pueden decretar lo que sea reglas o decretos que el público no pueda cumplir. Entonces, acá hubo un comentario importante en el chat sobre la inaplicabilidad de la norma, como ocurre también en el derecho moderno, que deviene de su imposibilidad y, por tanto, en su misma nulidad. ¿Ok? Esa es una cosa que quería marcar porque creo que fue un aporte importante. Y después hubo dos preguntas que surgieron. Una que decía, ¿el judaísmo al día de hoy tiene normativa legal específica sobre la concepción in vitro o la concepción natural y sobre la eutanasia? Eso fue una. Y la otra preguntaba cuál es el lugar que ocupa el Talmud dentro de lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, como vamos a seguir, más o menos ponernos en el encuadre para que el RAF pueda enganchar desde ahí, y seguimos. Y vuelvo a decir solo cortito para los que entraron recién, si alguien quiere mandar su teléfono para que podamos también pasarle la información por chat, puede ponerlo por WhatsApp, puede ponerlo ahora en el chat, en privado o en público, para que yo los guarde y se los mande. ¿Ok? Raf, todo tuyo. Ok, muy buenos días para quienes en estos momentos es de día, muy buenas tardes y buenas noches para quienes de noche o es de tarde. Antes de hacer referencia muy breve a lo que planteó José Manuel, quiero decirles de que esta semana nosotros tuvimos dos muestras sumamente interesantes de respuesta inmediata provocada por una situación concreta. Una de esas responsas fue del rabino Isaac Yosef Feigelstock, que es el rabino formal de Chabad Buenos Aires, que dijo que este 17 de Tamuz no se debía ayunar. Hizo toda una cantidad de razonamientos para demostrar por qué razón no se debía ayunar. Yo creo que en algún momento de la semana pasada o en una de las clases anteriores hicimos referencia a Rabbi Israel Salanter, que ordenó comer en Yom Kippur, y no solamente que ordenó comer en Yom Kippur en ocasión de otra epidemia, sino que él mismo comió de manera tal de que en la mitad de la sinagoga todos viesen que él estaba comiendo y que por lo tanto se debía comer. El otro fallo, la otra respuesta, la dio el rabino jefe sefaradí, el rabino Isaac Yosef, que esta semana en un video que planteó de que los mayores de 60 años estaban exentos de ir a las sinagogas. Y explicó muy simplemente de que ante la contraposición de dos normas, una de las normas que aparece en la Torá, que es el Pikuach Nefesh, salvar la vida de las personas, y otra, una decisión de nuestros sabios de que es muy, pero muy bueno rezar en un minyan, pues las personas que estaban en el área de riesgo, para él de 60 años para arriba, debían abstenerse de ir a las sinagogas, incluso en aquellas sinagogas que guardaban la distancia, como es la mayor parte de las sinagogas aquí en Israel. Y agregó algo seguramente inspirado en lo que había dicho Rabbi Israel Salanter, de que él prefería rezar solo en estos días. Así que es muy interesante ver otra vez la movilidad que hay en las normas y con qué velocidad en nuestro tiempo aparecen preguntas y aparecen respuestas inmediatas ante circunstancias que en otra época, para poder hacerse públicas o hasta que llegasen a la autoridad que se iba a consultar, tenía que pasar muchísimo tiempo.
Así que, por un lado, espero que todos los que están aquí presentes estén bien de salud y lo mismo vuestros deudos. Aquí en Israel, Robbie como médico lo sabe muy bien, nosotros no estamos pasando por el mejor momento y las autoridades sanitarias están discutiendo qué decisiones se deben tomar. La respuesta rabínica para las decisiones del Estado es que todas las decisiones que adopte el Estado deben ser consideradas como normas religiosas, por lo tanto hay que obedecerlas como si fuesen mitzvot y no únicamente una reglamentación del ministerio. Ahora sí, vamos a la pregunta de José Manuel. Mira, no sé si José Manuel no te estoy viendo, si estás escuchando con imagen o sin imagen. Lo que quiero decirte a ti es lo siguiente. Tu explicación sobre la inaplicabilidad de aquellas normas imposibles de ser aplicadas, por lo tanto, no sirven, son inútiles. En la normativa judía es una orden del derecho procesal a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Con prioridad, es decir, que nosotros tenemos prohibido sacar decretos que vamos a suponer que no se pueden cumplir. En tiempos del corona, por más razón, se dan una cantidad de normas que a veces no se presta atención, que son de cumplimiento imposible. Toda norma de cumplimiento imposible no hay que darla. No hay que legislar normas inaplicables y no esperar que alguien, cuando le quieran hacer cumplir una norma que es imposible de cumplir, tenga que alegar ante el juzgado, como sucede en la mayor parte de los países modernos, para que las declare absolutamente inútiles. Bueno, a lo que Jayá planteaba, la concepción in vitro o concepción no natural, quiero antes hacer una referencia a un comentario que recibí fuera del chat y que recibí por el WhatsApp. Por eso es tan importante que tengamos el WhatsApp y que ustedes lo tengan para poder consultar, donde la pregunta era si la normatividad fijada por Maimónides, cito de memoria, por Yehuda Alevi en el Kuzari, por Sadia Gaón, forman parte de lo que es la respuesta. Y la respuesta es no. Son códigos y nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es un código y lo que es una pregunta Elia, que va a tener calla, respuesta. no grites. Esto es muy importante plantearlo, lo voy a repetir. Es decir, si yo tengo que dar un fallo respondiendo, es decir, una respuesta, una respuesta, puedo ir, y tengo casi la obligación de recurrir a Maimónides y a los grandes codificadores, obviamente Shulchan Aruch, etcétera, para fundamentar mi respuesta. Pero esa no es respuesta, eso es código. Cuando nosotros hablamos en estos encuentros de respuesta, nos hacemos referencia exclusivamente, hacemos referencia a cosas muy, pero muy concretas que son preguntas provocadas por el tiempo o por las circunstancias que nosotros vamos a tratar de contestar. Entonces, normativa legal específica sobre la concepción in vitro o concepción no natural. Aclaro que de este tema no sé mucho, por lo tanto traté de leer y poder darles un panorama general. La reproducción asistida por técnicas de tratamiento para superar la esterilidad o la infertilidad que conllevan manipulación artificial de gametos, como el caso de la inseminación artificial, la fecundación in vitro o la transferencia. No me grites que estoy escuchando, que te he oído. Magda, cierra el micrófono, por favor. Magda, cierra el micrófono, porfa. Perdón. Perdonada. Repito, nosotros tenemos variables que permiten hoy día, en el 2020 de la era del año civil, poder trabajar y usar tratamientos para superar la esterilidad, como la inseminación artificial, que tiene todo tipo de limitaciones, la fecundación in vitro, la transferencia de embriones, y hay obviamente una cantidad de variables. La fecundación in vitro
Es una técnica por la cual la fecundación de los ovocitos por los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. La halajá, en sus respuestas en nuestra época, autoriza hacerlo. Y es probablemente el principal tratamiento moderno de la esterilidad, cuando otros métodos, como por ejemplo la reproducción asistida, no siempre han tenido éxito. Recordemos que nosotros no tenemos una autoridad central, por lo tanto, vamos a encontrarnos con que no todos están de acuerdo con ello. Lo mismo sucede con el tema de la donación de esperma. En principio está permitido y hay una discusión inacabada todavía sobre una mujer judía si tiene que preferir la donación de esperma de un judío o de un no judío, y va a haber muchos rabinos que van a opinar que para evitar casos de eventual incesto en el futuro, se prefiera el esperma de una persona que no es judía. De todas maneras, los bancos son anónimos, y ese es otro tema que tiene vida, porque en todos los días o casi todos los días hay alguien que se presenta a su rabino o al Instituto PUA, que está en Jerusalén y que se especializa en responder este tipo de preguntas, porque tiene un plantel tanto de médicos como de rabinos especializados, por lo cual hay que recurrir a personas que saben. Pero nosotros estamos viendo en general el movimiento de la halajá. La maternidad subrogada es otro tema que nosotros tenemos todavía desde la época bíblica. Por lo tanto, no voy a hacer referencia, excepto más adelante alguno de ustedes quiera plantearlo. Nosotros tenemos otros métodos también, que es el diagnóstico genético preimplantacional, que es una técnica que permite detectar enfermedades genéticas o cromosómicas en el óvulo, así como tenemos otro sistema que es el cribado genético preimplantacional, que es una técnica de laboratorio que permite estudiar el ADN de los óvulos o de los embriones para seleccionar los que tienen una carga genética correcta. Se hace dentro de programas de fecundación in vitro. En embriones ofrece muy buenos resultados y se hace en estos casos a veces antes de que el embrión se forme, y aun si el embrión se formó, para el judaísmo hasta los 40 días se puede tomar decisiones. Javerim, no nos olvidemos de que los judíos ashkenazíes tienen enfermedades genéticas muy graves que transmiten a los hijos que van a tener. Por lo tanto, se recomienda también los sefardíes, pero son de otro tipo. Conviene hacer estudios genéticos en la pareja antes de la formación de la pareja para poder saber si son portadores o no de aquellas enfermedades que van a provocar malformaciones en el hijo y que le van a provocar terrible sufrimiento o le van a provocar la muerte. Y es preferible hacerlo antes. Y que ese matrimonio no se consuma, o si el matrimonio se quiere consumir, pues si el matrimonio se quiere consumar, pues que sepan que no deben reproducirse, porque los riesgos de que los hijos nazcan con ese tipo de deformaciones y mueran muy temprano son muy amplios. Tenemos otras preguntas más, y todo esto alrededor del mismo tema, la clonación terapéutica, por ejemplo, que es desarrollar un embrión para extraer sus células madre y aplicarlas en la medicina para crear tejidos u órganos dañados. Eso está permitido por la responsa de nuestra época. Y no avanzo más porque tendríamos que estar nosotros dedicándole mucho más, y preferiría que si alguien tiene una pregunta concreta se dirija a su propia autoridad rabínica, porque los casos son tan distintos que establecer normas generales no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es poder decir que nosotros tenemos respuesta. ¿Qué significa que tenemos respuesta? Que hay respuestas a este tipo de preguntas. Algunas nos van a gustar, algunas nos van a gustar menos, pero hay respuestas, y toda persona que quiere saberlas, lo único que tiene que hacer es dirigirse a la autoridad rabínica que considere de su confianza y a la cual va a seguir permanente para eso. Miren, Javerim, yo tenía una gran duda hasta hace pocas horas atrás si hoy teníamos que ver el tema de la eutanasia o no.
Por un lado, porque el tema es tan complicado, es tan complicado, tan amplio y tan doloroso y tan difícil de tratar, que al final de la reunión anterior lo tocamos así, medio en serio, medio en chiste, pero es un tema que amerita ser considerado. Y tomé la decisión que vamos a avanzar en este tema hoy. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero vamos a avanzar. Y aquí respiro por un instante para preguntar si alguno de ustedes, antes de tratar este tema, sobre el cual voy a dar una especie de repaso de la reunión anterior para dejar claramente establecido lo que es la respuesta, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer en estos momentos. Javerim, si alguien quiere, Robbie, abre el mic. Yo quería preguntar ante la dicotomía dentro rabínico y el pensamiento científico, ¿cuál es el que prima? Robbie, no te estoy oyendo. No se Déjame, voy a escucha. subir el volumen a... ¿Me escuchan? Repite. A ver. Yo pregunto, entre la dicotomía del pensamiento científico y el pensamiento rabínico, ¿cuál es el que prima? Voy a contestar judíamente. En la dicotomía lo que prima son las nociones de la bioética. Es decir, por un lado, cada familia decide lo que decide. Y aquí, Robbie, sin querer, tocaste algo que es muy importante. Muchas personas, muchos judíos, nobles y preciosos, cumplen con muchas mitzvot, pero no viven según la halajá. Y pareciese ser, por lo tanto, que la respuesta para ellos es absolutamente indiferente, porque si en la vida cotidiana hay una cantidad de mitzvot que descartan por las razones que fuesen, estos temas con más razón. Sin embargo, hay personas que, pese a que no cumplen sistemáticamente o no se proponen cumplir con todas las mitzvot, cuando se trata de temas de la vida o la muerte, quieren tener una especie de respaldo, quizás para evitar culpa futura, quizás porque creen o suponen pensar que la persona sobre la cual hay que decidir lo preferiría así. Y por otro lado, porque temen equivocarse y relativizan tanto una posición como la otra. Cuando nosotros analizamos desde el punto de vista del judaísmo ortodoxo lo que es la respuesta, habíamos visto también en la reunión anterior que hay ciertos principios que están de alguna forma sintetizados por el versículo del libro de Mijá que habíamos leído en la Shara de la semana pasada, que hablaba de que necesitamos todos un poco de humildad, que necesitamos un poco de generosidad y que tenemos que buscar hacer el bien, que es una manera de decir de que sea cual fuese la opinión rabínica, debe estar fundada en principios de la ética. Ahora, ¿de dónde va a sacarse la lista de principios de la ética? Pues a partir de las fuentes. Yo voy a hacer, por lo tanto, Robbie, gracias a tu pregunta, pero de todas maneras lo había preanunciado, un poco de resumen de lo que vimos la semana pasada. La literatura rabínica, la responsa, Sheilot Utshuvot en hebreo, que quiere decir preguntas y respuestas, comprende el cuerpo de decisiones escritas y regulaciones ofrecidas por los dictaminadores de la halajá, que son los poskim, y constituye en sí un género dentro de la literatura rabínica. En ella hay comentarios y que para poder dar una respuesta se dedican, van hasta el Tanaj, van hasta la Mishnah, van al Talmud, van a los códigos legales que marcan los acontecimientos de la vida cotidiana. La literatura de la responsa, Javerim, cubre un periodo de 1700 años y nos ha venido acompañando desde hace 1700 años atrás. Ahora, se basa en la ley judía, la halajá. Y entonces, ¿qué es lo que debería ser un posek que tiene inteligencia y capacidad para poder decidir? Siempre convocar antes de la decisión
también a los especialistas de la ciencia para que le asesoren. Y los médicos ginecólogos en más de una oportunidad se encuentran con que recomiendan algo al paciente, a la paciente o al paciente o a la familia, y la familia dice, voy a preguntar al rabino. Y no le preguntar al rabino, porque el rabino no tiene la menor idea del tema. Entonces, un rabino inteligente va a consultar a los médicos y va a formar su propio criterio a partir de la respuesta de los profesionales de la salud, de los mejores profesionales de la salud, que comprobadamente van a darle un fallo que tiene que ver con las normas de la ética o lo que ahora modernamente nosotros llamamos la bioética. Entonces, la responsa juega un rol importante en el desarrollo de la ley judía porque siempre se tuvo que basar en las normas de la ética y porque siempre los grandes sabios, antes de fallar, se tenían obligatoriamente que asesorar con los profesionales o con los textos de la ciencia, porque si contestan sin tomar en cuenta todos los valores que tiene la pregunta y que por lo tanto va a tener que tener la respuesta, está fallando a su función de la personalidad, que tiene que fallar en casos que pueden ser, como el que vamos a ver a continuación, casos de vida o muerte. No sé, Robbie, si esta respuesta te satisfizo o si alguno más quiere hacer algún comentario. Bacallá, Javerim, ¿hay alguien más? Aida, por favor. Gracias. Rav Barilka, yo he leído que cuando se discutió el tema de la inseminación in vitro, aparte de todas las razones de tipo científico y psicológico y emocional, también se trató el tema de el niño, el fruto de esa inseminación, ¿qué iba a ser? Si iba a ser judío, si el semen iba a ser de una persona no judía, si el niño iba a ser judío, si era un óvulo donado por una persona no judía, entonces el niño, ¿qué consecuencias iba a traer para él? O sea, que no es solamente el hecho de hacer una normativa, sino todas las consecuencias que la normativa puede traer con un análisis amplísimo del área que va a tocar. Aida, yo creo que esta pregunta fue ya superada y hablo de los fallos en la ortodoxia, diciendo de que no importa la identidad del donante del semen para el caso de la identidad judía, sino si el nacimiento se produjo a partir del embarazo tenido por una mujer judía. Y sobre la subrogación de vientre, es decir, cuando una pareja usa el cuerpo de una mujer que no es la propia para llevar el embarazo, sobre eso hay todavía algún tipo de preguntas. De todas maneras, si fuera necesario realizar una conversión, esa conversión no tiene ninguna dificultad de poder hacerse. Confieso que no estoy actualizado sobre la identidad del niño que los padres lo tuvieron a partir de un vientre subrogante que ya aparecía, como lo dije antes en la Torá. Cuando Sará no puede embarazar y Sará le dice a Abraham que tome a Agar, en definitiva Agar está llevando en su vientre a alguien que va a ser hijo de Abraham y por lo tanto, aún en aquel entonces no hablábamos de judíos alágicos o no hablábamos de judíos alágicos, pero esa función que aparece después en más de una oportunidad está claramente dada como permitida. Y si estaba permitida, era de suponer que se aceptaba como tal dentro del judaísmo. No estoy actualizado de los últimos fallos sobre la identidad de un niño que fue tenido en un embarazo de un vientre que no es el de la madre civil, por decir así, aun cuando los óvulos sean de ella. Quiero suponer que también es judío, pero no me tomen la palabra porque no quiero hablar de temas que no conozco perfectamente. Perdón, solamente quería aclarar que lo ponía como ejemplo,
de que efectivamente... Que sobre la amplitud, Aida, la amplitud es gigantesca. Claro. Cada una de las decisiones tiene tantas consecuencias, infinidad de consecuencias. Por eso no se puede fallar así nomás. Es necesario analizarlas y analizarlas y analizarlas. Y por más que se analicen, van a producirse por la misma dinámica de la vida nuevas complicaciones o nuevas preguntas que va a haber que resolver. Por lo tanto, el fallo que se debe hacer como respuesta a la pregunta tiene que ser cuidadosamente elaborado, particularmente cuando estamos hablando de temas que, ¿cuántos años atrás? Hace 50 años atrás eran imposibles de imaginar. Claro. Algunas de las cosas que estamos hablando hace 40 años atrás eran imposibles de imaginar. Por lo tanto, estamos trabajando a una gran velocidad para poder encontrar soluciones de este tipo. ¿Algún otro comentario? Gracias. Pregunta. A ti. Creo que no, así que adelante. Vamos entonces. Ok, vamos entonces a que cuando vamos a dar una respuesta a las preguntas son, como hemos visto incluso en nuestro diálogo de ahora, de tipo práctico, casi siempre relacionadas a contingencias imprevistas que no han sido previamente detalladas en los códigos legales, porque si estuviesen detalladas en los códigos legales no hay que preguntar, se aplica. Por lo tanto, la respuesta complementa a los códigos de la ley judía y funciona como una fuente de la ley, o al menos como un precedente legal. Miren ustedes que hay ciertas normas jurídicas en el derecho, si no me equivoco, en Gran Bretaña, donde los fallos de los jueces son parte de la fuente de los fallos siguientes, es decir, que hay que hacer referencia casi obligatoriamente a fallos anteriores. En el caso de la responsa, funciona siempre como una fuente, como un precedente legal que debe ser consultado por los eruditos que posteriormente tienen que tomar decisiones legales, parecidas o no, pero que tengan que ver con esas regulaciones previas. Y con el tiempo, esa responsa se incorporará, nos guste o no, a los nuevos códigos legales en el momento en el cual se vuelvan a establecer como tales. Y vuelvo a la pregunta de Shmuel en el sentido de que aquí tenemos una manera muy clara de diferenciar entre lo que forma parte del código, que es ley, y lo que forma parte de la pregunta, que es un complemento a lo que aparece en la ley. Entonces, nosotros tenemos que saber que muchas de las cuestiones pueden incluso ser de carácter teórico, aunque la tendencia de los rabanim no es a dar teshuvot sobre casos teóricos, porque es a veces inaplicable. Toda pregunta teórica en el tema de la respuesta, que va a tener por lo tanto una respuesta teórica, no se puede aplicar humanamente porque en el centro de la norma, en el centro de la respuesta, hay que colocar al ser humano. Y las preguntas teóricas son muy lindas para la especulación filosófica, pero no sirven para poder ser aplicadas al ser humano. Entonces, vamos a ver un poquito más para contarles cómo funciona eso. Yo quiero decirles que estoy trabajando con Osorio. En realidad Osorio está trabajando en la preparación de un Shulchan Aruch que en definitiva es el Shulchan Aruch de la Inquisición, anotando cuidadosamente los fallos de la Inquisición para definir quién era y quién no era judío. Y entonces, ¿a qué me refiero? Si de pronto en los tribunales de Inquisición llevaban a juzgar a una persona porque en su casa los viernes se lavaba el piso, nosotros derivamos de que para ellos lavar el piso en viernes es un acto judaizante, por ejemplo. Cuando nosotros analizamos los shutim alrededor de la historia, vamos a ir aprendiendo de ellos cosas que tienen que ver con la cultura general, con la forma como los judíos vivían, con las dificultades que tenían y con el desarrollo de la ciencia y de la técnica a medida que iban haciéndose las preguntas. Porque cada vez que aparecía algo que tenía que ver con un acontecimiento de lo que era
nuevo, pues había que buscar una respuesta a eso. Ahí encontramos, por lo tanto, en la respuesta pistas sobre las relaciones sociales y morales de otras épocas, las ocupaciones, las costumbres, las alegrías, las tristezas, las distracciones, incluso los juegos. Por lo tanto, la respuesta rabínica es un elemento importante para comprender e interpretar el texto de la Mishnah y la Gemara retroactivamente, porque va a ser usada parte de lo que va a aparecer o de lo que ya apareció en la Mishnah y la Gemara en la respuesta que se va a dar. Y entonces, nosotros tenemos que saber que todo esto es un corpus que se va haciendo con el tiempo y que va creciendo a medida en la cual nos confrontamos con preguntas contemporáneas que tienen que ver con la ética, con las fuentes textuales para encontrar una respuesta, confrontándonos con dilemas éticos. Y esto es muy importante. ¿Qué es, antes de abordar el tema de la eutanasia concretamente, qué es entonces la respuesta? Es una tradición de cuestionamiento continuo en lugar de una ley teológica absoluta transmitida desde el cielo. La norma no está en el cielo. La tradición de la respuesta es una serie de cuestionamientos continuos que cuestionan la base misma de la Torá, de la Mishnah y de la Gemara, y que permiten incorporar las respuestas a esa misma base que en un momento dado pensaba colocar hoy como gráfica la pirámide de Kelsen para marcar exactamente la jerarquía. Pero la jerarquía nuestra, que se basa a partir de la Torá, y luego siguen los Nevi'im, y luego los Ketubim, y luego la Mishnah, y luego la Gemara, en definitiva, nosotros, todo eso se convierte en un cuestionamiento continuo que permite la humanización de la norma. Leibovich definió al judaísmo como una religión basada en la ley, con prácticamente todos los aspectos de la vida regidos por un sistema integral, que eso se llama la halajá. Halajá es el camino, por ahí nosotros vamos a ir para poder llegar a encontrar respuestas a las cuestiones que se nos plantean en estos momentos. La interpretación Haverim desempeña, por lo tanto, un papel crucial. El secreto del judaísmo y el secreto de la supervivencia del judaísmo fueron casualmente todas estas preguntas hacia la complejidad y a la naturaleza contextual de la halajá. Y esas respuestas son válidamente halágicas, porque eso es lo que va formando una normatividad dinámica. El proceso de toma de decisiones éticas es siempre, cuando se toma la decisión, parte de lo que es la nueva halajá. Nosotros consideramos que Dios ha revelado la Torá a Moshe literalmente palabra por palabra, en una forma idéntica a los textos que tenemos. En consecuencia, la Torá y el Talmud están inspirados divinamente y fueron revelados y son esencialmente inmutables e inalterables con respecto a la ética. Pero fíjense ustedes, el hecho de que podamos cuestionar a través de Sheirot y Tshuvot nos permite esa dinámica de convertir algo que creemos que es firme e inamovible en algo dinámico que nos puede contestar absolutamente todo lo que nosotros queremos. Ahora, repito, la comunidad judía no es monolítica, por lo tanto, tampoco tenemos un cuerpo de rabanim coordinadores, ni tenemos ninguna posibilidad de que las normas sean respondidas y que vayan creciendo en una sola dirección, sino que a menudo, de una fuente textual, vamos a encontrarnos opiniones contradictorias que surgen a través de diferentes interpretaciones. Vamos entonces a la eutanasia. La primera fuente de la eutanasia aparece en una Gemara, en una Mishnah llamada Smachot, alegrías. Smachot alegrías es el nombre que se le colocó casualmente porque ese texto mishnaico lo que menos habla es de alegrías. Y entonces ahí aparece la definición de un gosés. ¿Qué es un gosés? Es una persona
que se supone va a morir dentro de 72 horas. ¿Qué se hace con una persona que hay muchas indicaciones, prácticamente la certeza, de que va a morir en las próximas 72 horas? Jabrim, vamos a encontrarnos con que muchos médicos van a decir, este señor se muere en 24 horas y este señor va a seguir viviendo 20 años. Pero nosotros utilizamos el término de gocés aplicándolo a la persona moribunda, que es una entidad viviente con respecto a todos los asuntos del mundo, según lo que dice la Mishnah. No se le puede cortar un pedazo del cuerpo porque está viviendo, aunque no tenga conocimiento. Es un moribundo que está muriéndose. Sin embargo, nosotros tenemos que respetarlo. La sangre de la ofrenda por los pecados y la ofrenda por culpa se le rocía también, en la época en la cual había Beit HaMikdash, y se utilizaba también en esas condiciones, que quizás sean 3 minutos antes de su muerte. Ahora, ¿qué establece la ética de aquel momento que nosotros heredamos? Debido a la condición debilitada del moribundo, del gocés, y para evitar cualquier riesgo de que alguien que está frente al gocés, al moribundo, acorte la vida sin darse cuenta, quien lo hace podría ser susceptible a la pena capital. Es decir, concretamente me voy a explicar mejor. Si una persona apura a un moribundo para que muera, por descuido o no, o hecho a propósito, de alguna forma es culpable de su muerte. Por lo tanto, el cuidado del moribundo sacó una legislación de reglas estrictas que aparecen en esa Mishnah y la prohibición de tocar al gocés. Y porque lo consideramos vivo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y la Mishnah dice, no se deben atar sus mandíbulas, no se deben cerrar sus orificios, no se puede colocar sobre su cuerpo algún tipo de metal frío. Y hay un versículo de Coelet que dice, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, pues no se puede hacer nada, no se lo puede tocar, no puede ser removido, no debe ser lavado, no puede ser colocado sobre arena ni sobre sal hasta que muera, sus ojos no deben ser cerrados, cualquiera que lo toque o lo agite es como si lo estuviera matando. El rabino Meir solía comparar a un moribundo con una lámpara parpadeante. Esas lámparas de querosene que se estaba acabando el querosene en su momento, en el momento en que uno lo toca se apaga. Entonces, incluso quien cierra los ojos a un moribundo es como si hubiera apagado su vida. Y no solamente eso, no se puede desgarrar la ropa en señal de duelo, no se puede descubrir el hombro, que era la costumbre antigua de externar el duelo, ni se puede empezar a hablar elogiándolo como si ya no estuviese, no se puede llevar un ataúd hasta el momento de su muerte. La segunda fuente rabínica importante, no sé si quieren hacer algún comentario sobre esta primera fuente o avanzo un poquito más, como ustedes deseen. Sí, Bruria. ¿Qué pasa si ese hombre moribundo? Bruria. Sí. ¿Qué sucede? Ahora mismo cuando se tratan todos los temas de la eutanasia, lo dan a enfermedades terminales o a personas terminales, incluso se dicta hasta un tratamiento para eliminar el sufrimiento, tanto físico como psicológico de esa persona que sabe que se va a morir. Eso lo vamos a ver en un ratito, Bruria, si nos alcanza el tiempo, con mucho gusto, porque primero quiero ir a las fuentes mishnaicas sobre el caso de la eutanasia, y la fuente que les voy a dar ahora, que aparece en la Gemara Avodah Zará, folio 18a, hace referencia al martirio del rabino Haniná o Hanania ben Teradión,
que fuera ejecutado por los romanos por ignorar la prohibición de estudiar y enseñar la Torá. Durante las persecuciones de Adriano se promulgaron decretos que imponían las penas más rigurosas a los observadores de la ley, especialmente aquellos que se ocupaban con la enseñanza de la ley. Sin embargo, Hananías siguió concienzudamente su profesión de maestro y enseñó Torá públicamente. Una vez lo visitó Yosef ben Kishma, quien aconsejó que tuviese precaución extrema y casi le recomendó que fuese sumiso. Y él le dijo, Yosef ben Kishma, Hanina, mi hermano, ¿no ves que este pueblo romano es sostenido por Dios mismo? Destruyó su casa, la casa de Dios. Quemó su templo de Dios. Mató a sus fieles, a los judíos que estaban ahí, exterminó a sus nobles, a sus kohanim. Pero los romanos prosperan. A pesar de todo, escuché que te ocupas de la Torá, incluso convocas a asambleas y sostienes el rollo de la ley delante de ti, asambleas de enseñanza, como si fuese el sumen de aquella época. Todo esto, Hanina respondió, el cielo tendrá misericordia de nosotros. Yosef se impacientó al escuchar esto y respondió, estoy hablando de lógica, y a todos mis argumentos lógicos respondes que el cielo tendrá piedad de nosotros. No debería sorprenderme que te vayan a quemar junto con el pergamino. Poco después, Hananías fue arrestado públicamente mientras enseñaba la Torá. Y cuando se le preguntó, los soldados le preguntaron por qué no hiciste caso del edicto imperial, respondió con franqueza, hago lo que mi Dios me manda. Por eso él y su esposa fueron condenados a muerte y su hija a la degradación. ¿Qué degradación le dieron a su hija? La violaron públicamente y la obligaron a prostituirse. La muerte de Hananías ben Teradión fue terrible. Envuelto en el pergamino donde estaba escrita la Torá, lo colocaron sobre una pira de ramas verdes. Le prendieron fuego. Le colocaron lana mojada sobre el pecho para prolongar la agonía de la muerte. ¡Ay de mí!, gritó su hija, que te tengo que ver en circunstancias tan terribles. Y Hananías respondió serenamente, de hecho, debería desesperarme si solo me quemara, pero como el pergamino de la Torá arde conmigo, el poder que vengará la ofensa contra la Torá, vengará la ofensa contra mí. Sus alumnos le dijeron, sigo la cita, estamos hablando de eutanasia, por si de pronto el relato nos atrapó y estamos tratando de ver el relato separado de por qué lo traigo. Sus alumnos le dijeron, Moreno, ¿qué ves, mi maestro, nuestro maestro? Y Hananías ben Teradión les dijo, veo arder el pergamino, pero sus letras vuelan al cielo. Le dijeron, maestro, abre la boca para que el fuego entre en ti y mueras rápidamente. Y el Rav Hananías ben Teradión les dijo, es preferible que quien me dio mi alma me la quite y uno mismo no se haga daño para acelerar su muerte. Llegó el verdugo, llamado en la Mishnah, en la Gemara, Calzatorini, probablemente una palabra del idioma romano viejo. Le dijo, mi maestro, si enciendo la llama y quito los mechones de lana de su corazón para que mueras antes y sufras menos, ¿me traerás a la vida del mundo eterno? El rabino Hananías ben Teradión le dijo al verdugo, sí. El verdugo dijo, jura por mí que lo que dices es verdad. Y el rabino Hananías le hizo el juramento y el verdugo inmediatamente aumentó la llama, quitó los mechones de lana del corazón de Hananías ben Teradión y haciendo que su alma dejara de esa manera su cuerpo rápidamente. Pero el verdugo también saltó y cayó al fuego y murió, y salió una voz divina que dijo que el rabino Hananías ben Teradión y el verdugo están destinados a la vida del mundo por venir. Al escuchar esto, el rabino Yehudá Anasí lloró y dijo, hay alguien que adquiere su participación en el mundo por venir en un momento, como el verdugo, que en ese mismo momento se arrepintió de lo que estaba haciendo y prefirió morir,
y hay quien adquiere su participación en el mundo por venir después de muchos años de trabajo, como el mismo Hanina Ben Teradion. Me detengo por un instante porque quiero relatarles la muerte de Yehudá Anasí y estoy viendo que son las 21:18 hora de Israel, por si alguno de ustedes quiere hacer un comentario. Bacallá, Jabrim, ¿hay alguien que quiera comentar o preguntar? Ok, avanzamos entonces. Hanania Ben Teradion pudo haber acelerado su muerte, pudo haber elegido el camino de la eutanasia en esas circunstancias horripilantes relatadas por el texto. De esa actitud de él, se aprendió que aún en esas circunstancias terribles de la actitud de él, no se debe acelerar la muerte, cuando acelerar la muerte significaba únicamente quitarle la lana mojada para que el fuego lo queme más rápidamente o que pueda abrir la boca y aspirar el fuego. No en sentido figurado, sino en el sentido real de las cosas. Vamos a tomar otra Gemara en el Talmud Bavli, en el Talmud babilónico. Entre paréntesis, debo una explicación sobre el Talmud que hoy ya no vamos a hacer, pero voy a hacer referencia a Ketubot 104a, repito, Ketubot 104a, que trae una fuente talmúdica sobre el tema de la eutanasia, que es la muerte del rabino Yehudá Anasí, nada más y nada menos el compilador de la Mishnah. Y se relata que el día que murió Rabbi Yehudá Anasí, los sabios decretaron un ayuno y rogaron por la misericordia divina para que no muriera. Y no solamente eso, sino que dijeron que quien venga y anuncie que Rabbi Yehudá Anasí ha muerto, deberá ser apuñalado por la espada. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de convertirlo en inmortal. Ahora, Yehudá Anasí tenía una servidora, una sirvienta, que al ver esta situación ascendió al techo de la casa donde estaba y proclamó y dijo: los reinos superiores, estoy traduciendo textualmente de la Gemara, solicitan la presencia del rabino Yehudá Anasí. Los reinos superiores y los reinos inferiores también solicitan la presencia del rabino Yehudá Anasí. Ella hacía referencia que hay un conflicto entre una decisión divina que quiere que Yehudá Anasí salga de la tierra y la decisión que tomaron los rabinos de estar rezando permanentemente en ayuno de manera tal de que no hubiese un resquicio siquiera para que el ángel de la muerte, si es que existe algo así, que tiene que llevarse el alma del gran rabí, pueda actuar. Porque mientras estaban estudiando y en ayuno no lo podían hacer. Entonces, ella dijo que sea la voluntad de Dios que los mundos inferiores impongan su voluntad sobre los mundos superiores. Es decir, de que ella también consideró que no debía morir. Sin embargo, textualmente la Gemara dice, cuando vio cuántas veces el rabí entraba al baño y se quitaba los tefilín, y luego salía del baño y se los ponía de nuevo, y cómo estaba sufriendo por su enfermedad intestinal, por lo visto del texto, que sea la voluntad de Dios que el superior pueda decidir que los mundos superiores impongan la voluntad sobre el mundo inferior. Es decir, que se muera Rabbi Yehudá porque ya no podía seguir tolerando su dolor. Y mientras tanto, los sabios no callarían, es decir, no dejaban de pedir clemencia para el rabino Yehudá Anasí, para que no muera. Entonces, la mujer tomó una jarra, la Gemara lo llama kuzá, y la tiró del techo al suelo. Y debido al ruido repentino, los sabios
se distrajeron y estuvieron un instante en silencio, dejaron de rogar en ese espacio tan pequeño por misericordia, y Rabbi Yehudá Anasí murió. Entonces los sabios dijeron que prohibían a Capara, uno de los sabios, ir a determinar la condición del rabino Yehudá Anasí, a ver si seguía viviendo o no. Ellos estaban seguros que sí, de todas maneras no se podía anunciar su muerte. Y fue y descubrió que Rabbi Yehudá Anasí había muerto. Entonces Capara rasgó su ropa, la revirtió, la puso de tal manera, la dobló para que no se vea, lloró, pero que las lágrimas quedasen tras de él y que no se notaran, y regresó a los sabios y empezó a comentar y dijo: los Erelim, es decir, los ángeles, los que están en el cielo, y los mortales se aferraron al arca sagrada. Los ángeles triunfaron sobre los justos y el arca sagrada fue capturada. ¿Entendieron? Entendieron lo que estaba sucediendo y le dijeron: ¿ha muerto? Y él les dijo: tú lo has dicho, yo no lo dije, ya que se decidió que no lo podía decir nadie. Está más relacionado en el momento con la muerte de Yehudá Anasí, que levantó sus 10 dedos al cielo y dijo: Maestro del universo, se revela y se sabe ante ti que trabajé con mis 10 dedos la Torá y no he obtenido ningún beneficio en el mundo, incluso para mi dedo meñique. Y entonces apareció una voz que dijo: entra en paz, ellos descansan en sus camas, que es un versículo de Yeshayahu. Bueno, paro aquí porque quiero empezar a desarrollar el tema, pero veo que no lo vamos a poder desarrollar. Así que es vuestro turno, mis queridos amigos, con dos relatos muy, pero muy fuertes, muy, pero muy difíciles, que nos enseñan de qué manera en aquel entonces se relacionaban los sabios a la propia muerte o a la muerte del otro, y qué hacían para evitarla, y cómo el sentido común de una mujer pudo entender y compadecerse y provocar de esa manera que el sufrimiento de Rabbi Yehudá cese, porque en ese momento dejaron de rezar. Fíjense qué parábola preciosa, que aparece también en otros lugares, pero que nos enseña mucho de lo que es el concepto de la vida y lo que es el concepto de la muerte dentro de los casos finales que estamos viendo ahora. Así que, mis Javerim, a vuestra disposición. Sí, Paco. Bravo. Muchísimas gracias. Y quisiera también que dentro de la panoplia de datos que estás sacando sobre la eutanasia, en algún momento, imagino que el próximo día o el siguiente, tratará el tema de Saúl, el rey Saúl. Claro, lo que pasa es que el tema de Saúl, mi querido Francisco, lo dejé porque eso no es eutanasia, sino que es suicidio. Y nosotros tenemos suicidio asistido, pero en definitiva suicidio. Entonces, vamos a tratar el tema del suicidio. Pensaba que íbamos a alcanzar hoy, pero he llegado a la conclusión que no. Pero lo vamos a tratar, Paco, con mucho gusto. Bacalla, Javerim, si hay preguntas o comentarios, un poco fuerte y complicado el tema. Eutanasia no es que cuando la propia persona quiere morir, no importa lo que los otros digan, cuando ella misma se quiere ir ya porque ya no soporta más. No, eutanasia no se trata únicamente cuando la persona enferma o sufriente o herida pide morir. No es, la palabra se refiere a toda persona o todo aquel que quiere ayudar a morir a alguien pensando que de esa manera le quita sufrimiento. No se trata de la decisión de uno mismo. Y la pregunta
inherente que saldría de la pregunta que hiciste o de la afirmación que hiciste es, bueno, ¿hasta dónde hay que hacerle caso al moribundo cuando el moribundo pide morir? Y voy a traer para la semana que viene, si Dios quiere, el caso de un enfermo que lo voy a dejar, no lo quiero adelantar porque no tiene ningún sentido. Es un caso muy, pero muy difícil para tratar, porque toca emociones de todos nosotros, de una persona que sufre de una enfermedad incurable, que lo tiene absolutamente paralítico y lo único que hace es mover los ojos. Y a través de eso, ustedes conocen la enfermedad, es la enfermedad de Lou Gehrig, tiene nombres científicos también, y hay parte de la historia. Ese señor vive todavía, es una persona anciana, vive en Jerusalén, y les adelanto únicamente que en un momento dado él pidió su propia muerte. Él es el más grande defensor que ha tratado el tema de la prohibición de la eutanasia, colocándose a él mismo como ejemplo. Y cuando le comentaron que a un enfermo en las mismas características que él, la familia, con su consentimiento, acortó su vida, él consideró de que había cometido un error. Y él mismo, en un momento dado, estuvo muy mal, lo llevaron al hospital y en ese momento pidió morir, pero lo salvaron. Y después dijo, los mejores años de mi vida son estos 2 años, esto sucedió hace apenas 48 meses atrás, son los que tengo desde que, pese a que yo quería morir, me obligaron a vivir. Yo quería hacer una pregunta, porque hay algo que no me termina de... En la primera fuente que trajiste, quedaba bastante claro la prohibición, diría yo, de hacer el mínimo acto para acelerar la muerte de una persona. En el último Makor, en la última fuente, podemos ver también algo así, digamos, no hay un acto en el sentido de que no hay una intervención, sino que, bueno, se para la tefilá y entonces de esa manera es un poco, digamos, metafórico o alegórico, pero no hay una acción concreta sobre el cuerpo de la persona, mientras que en el Makor intermedio ya se trata de una situación diferente, pero la persona ya está, no sé, o sea, la persona que está siendo quemada, me parece que es una situación totalmente diferente, se parecería más a, no sé, no sé si a eso lo podemos llamar eutanasia, o sea, el tema de que la persona está en la hoguera y le voy a ayudar a morir más rápido, no sé si entraría dentro de esa misma definición, como que me parecen mundos o dimensiones muy distintas. Son distintas. Yo creo que casualmente cuando nosotros tratamos de encontrar respuestas, tenemos que ir a fuentes que no necesariamente son iguales porque tratan temas diferentes. Evidentemente, en el caso de Rabbi Hanania ben Teradion, hay, así sea leve, la posibilidad de que se salve y el hecho de que de pronto pueda apurar su propia muerte. ¿Sería suicidio? ¿No sería suicidio? No sé. Todos los poskim toman estos casos, quizás porque la muerte de Rabbi Hanania ben Teradion, que fue uno de los Aseret Arugeim Malhut, uno de los 10 que el régimen romano sacrificó y que en el rito Ashkenazí, en Yom Kippur, se recuerda uno por uno, y se lee, y en algunas sinagogas se lee en voz alta, y en aquellas sinagogas que se lee en voz alta, y con alguno de vosotros compartimos esa lectura alguna vez hace muchísimos años atrás, la gente que lo oye no puede resistir, y el lector tampoco puede resistir, tal es la fuerza, y yo he tratado de hacer el relato lo más frío posible, porque no es nuestro tema. Nuestro tema no es el martirio, porque nosotros no defendemos el martirio, sino
de encontrar espacios donde nuestros sabios pudieron recurrir para poder traernos consecuencias y conclusiones, de la misma forma como Paco planteó hace un rato el tema de los suicidios y la validez o no según nuestra manera de ver las cosas. Sí. No, ya te dejo, Lisa. Por eso me quedé pensando que hay también una diferencia entre la primera fuente, que es alágica, concreta, normativa, y las otras fuentes que son narraciones, que pueden ilustrar la problemática del tema, pero de la cual no necesariamente se deriva la norma, ¿no? O sea, es algo... Evidentemente, pero ahí está la combinación de lo que dice la Mishnah como norma, ¿verdad? A, B, C, D, E, F es lo que se puede y lo que no se puede. No se puede cerrarle los párpados, no se puede colocarle algo frío porque eventualmente podría acelerar su muerte, que es normatividad, más fuentes anecdóticas que permiten derivar una norma siguiente. Y la multiplicidad de estas fuentes es de donde se puede sacar una opinión coherente para contestar a la pregunta. Bien, Alisa, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Más Sí. o menos. Bueno, grito. Rav, hoy existe la posibilidad en los hospitales de que alguien firme, es decir, el propio enfermo, firme que, por ejemplo, si tiene un paro que pueden reanimarlo, no lo hagan. Y lo firma el doliente, digamos, el enfermo. Eso entraría, por ahí para la próxima, ¿no? ¿Entraría en el concepto de suicidio? Es muy interesante la pregunta, Alicia. Nosotros tenemos que ver, la semana pasada tocamos eso. ¿Quién tiene derecho de decir sobre la propia vida? Si tienen derecho los médicos, si tienen derecho... Javerín, en tiempos de pandemia, ustedes saben lo que es la triada, ¿verdad? Que de pronto alguien tiene que decir, si llegan al hospital 3 o 4 o 5 pacientes, si hay alguien que se puede salvar uno solo, ¿quién se salva primero? Hay un ejemplo de la Guemará, precioso ejemplo, cuando hay 2 personas en la mitad del desierto y hay agua únicamente para que uno llegue a salir de ahí, ¿quién es el que tiene derecho para beber? Estos temas no han terminado de decidirse, si es la familia la que tiene que decidir, si es el enfermo, si son los médicos, si es un tribunal de ética en el hospital, si los hospitales necesitan un jurista especialista en bioética. El tema no está cerrado, La postura nuestra es tratar de evitar a toda costa acortar la vida. Sin embargo, vamos a encontrarnos con una cantidad de excepciones que trataremos de ver en la próxima semana. Jorge, por favor. Sí, con permiso. Empiezo por el final porque a lo mejor la otra necesitaría saber una contestación. Una de las cosas es referente a lo de Rabbi Yehuda Hanasí, también se puede comparar lo que pasó con la muerte de David Amelech, que él estuvo estudiando todo el Shabbat cuando sabía que moría un Shabbat, y se habla de que se cayó una escalera ahí, y ahí es donde aprovecharon para que fallezca. Esa es una. Un caso muy real ocurrió, casualmente está escrito acá, hace más o menos 40 años en Estados Unidos, con el caso de Karen Kinlan, una persona que por exceso de drogas estuvo un montón de tiempo en estado vegetativo, y se hizo acá una revista semanal, se llamaba 7 Días, hizo una encuesta entre los principales líderes religiosos de las 3 religiones principales, pero lo principal es la pregunta, como la hizo, si su religión está de acuerdo
en que le desconecten el respirador, como querían los padres adoptivos de ella, y toda la prensa y toda la opinión de Estados Unidos, para que muera. Y casualmente el que representó al judaísmo, el querido Rab Saadia Ben Zaken, del cual esta está en el libro de él contestó con otra pregunta, dijo, ¿quién asegura que si le sacan el respirador va a morir? Bueno, evidentemente, efectivamente le sacaron el respirador y estuvo 12 meses viviendo sin respirador hasta que al final, por su deterioro físico, falleció. Quiere decir que acá el Rab dio a entender que por más que la ciencia o la gente o los médicos o la familia decidan que la persona para su alivio tiene que morir, no es así por quien es dueño de la vida de cada uno. Esas dos cositas quería decir. Muchas gracias, Jorge. Mira, quien ha trabajado en hospitales sabe perfectamente cuántos desahuciados murieron y cuántos desahuciados siguieron viviendo. ¿Cuántos? Muchos, y cuántos sanos murieron. Lo que nosotros no debemos es utilizar estadísticas y cuando tomamos un ejemplo de la época talmúdica es única y exclusivamente como ilustración. Lo que pasó con el rey David es cierto, forma parte de la misma reproducción, obviamente posterior de la Agadá, diciéndonos una enseñanza, queriendo decirnos que si las personas mantienen su estado de concentración, de unión en el rezo alrededor de una persona que está en muy malas situaciones, esa persona no nos puede abandonar con facilidad. Que ese es otro modelo de aprendizaje, pero no para eso lo trajimos hoy, sino para ver el tema de la eutanasia. Javerim, es muy difícil cerrar en estos días cuando po vesham nos enteramos de personas que queremos o que conocimos que nos dejaron por la epidemia, tratar estos temas, pero casualmente porque el judaísmo es judaísmo de vida, lo que sucede en estos momentos nos tiene que servir de lección para saber cómo pensar y cómo ver y cómo, lo más importante, valorar lo que tanto tenemos, que es poder respirar y poder hablar y poder pararnos y poder sentarnos y poder ir al baño y poder comer y poder beber y poder pelearnos y poder hablar y agradecer a Dios por cada instante. Gracias, Javerim, por vuestra participación. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Muchas gracias por todo. Gracias a todos y recuerden que el que quiera puede mandar su teléfono para que podamos enviarle la información y nos vemos el lunes próximo, si Dios quiere. Muy bien. Gracias, Laila Tov. Laila Tov. Gracias. Muchísimas gracias.